Abre ese cajón de la cocina, el que tiene la sal, la pimienta, las especias que llevas años usando sin pensar demasiado. Ahí están, las hojas de laurel secas, los clavos de olor, los mismos que tu mamá ponía en la olla, los mismos que huelen a domingo, a caldo que hierve despacio. Los tienes tan cerca que ya no los ves. Y resulta que ahí, en ese cajón que abre todos los días sin fijarse, hay algo que los investigadores llevan años estudiando con seriedad, no para darle sabor a la comida, para algo completamente distinto. Hoy vamos a hablar de lo que el laurel y el clavo de olor pueden hacer por tu azúcar en la sangre y por el ácido úrico, con datos reales, con estudios publicados y con la preparación exacta para que puedas probarlo tú mismo mañana por la mañana. Si quieres adelantarte y ver la guía completa que preparamos sobre combinaciones de infusiones naturales, está en el comentario fijado. Al inicio de los comentarios, hay gente que la está usando todas las mañanas. Pero primero, quédate, porque lo que viene ahora cambia la manera en que vas a ver esas dos especias para siempre. El laurel tiene una historia que va mucho más atrás que tu cocina. Mucho más atrás que la de tu abuela. En la antigua Grecia, el Laurus nobilis, ese es el nombre científico de la hoja que tienes en casa, era considerada una planta sagrada. Las coronas que adornaban a los atletas victoriosos, a los poetas, a los generales que volvían de la guerra, eran de laurel. No era solo simbolismo, los griegos y los romanos también la hervían. La usaban para dolores articulares, para digestiones pesadas, para estados de agotamiento que no tenían explicación clara. Durante más de 2000 años, el conocimiento de que esa hoja hacía algo dentro del cuerpo vivió en la práctica popular antes de que alguien tuviera los instrumentos para entender por qué. La ciencia llegó tarde, como casi siempre, pero cuando llegó, confirmó algo que dejó a más de un investigador con la ceja levantada. En 2009, un equipo de la Universidad de Peshawar publicó un estudio en el Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, una de las revistas especializadas más respetadas en el área de nutrición clínica, indexada en PubMed, la base de datos médica de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. El estudio trabajó con 40 personas diagnosticadas con diabetes tipo 2. Las dividieron en grupos. Unos recibieron una cápsula con 1 gramo de laurel molido al día, otros 2 gramos, otros 3 gramos, y un cuarto grupo recibió placebo. 30 días, nada más. Los resultados fueron estos. El azúcar en sangre cayó entre 21 y 26% en los 3 grupos que recibieron laurel. El colesterol total bajó entre 20 y 24%. El colesterol LDL, el que se acumula en las arterias, se redujo entre 32 y 40%. Y el colesterol HDL, el protector, subió hasta un 29% en algunos de los participantes. El grupo placebo no mostró ningún cambio significativo. ¿Cómo es posible? Los investigadores identificaron que el laurel contiene compuestos que mejoran la sensibilidad a la insulina. Para que eso tenga sentido sin jerga médica, la insulina es la llave que abre las células para que el azúcar entre. Cuando hay resistencia a la insulina, la llave no gira bien. El laurel, según estos datos, parece ayudar a que esa llave vuelva a funcionar. No empuja el azúcar a la fuerza. Ayuda al cuerpo a procesarla mejor desde adentro. Eso ya sería suficiente para hablar de esta hoja con respeto. Pero el clavo de olor lo complica todo de la mejor manera posible. Si te han dicho alguna vez que tienes el ácido úrico alto, o si conoces a alguien que tiene episodios de gota, o si hay dolores articulares que aparecen y desaparecen sin explicación clara, lo que viene ahora es especialmente para ti. Comparte el video si hay alguien en tu familia que debería escuchar esto. Ese gesto puede ser más útil de lo que parece. El ácido úrico es lo que queda después de que el cuerpo descompone ciertas sustancias llamadas purinas, que están presentes en muchos alimentos. El problema ocurre cuando se produce demasiado o cuando los riñones no logran eliminarlo a la velocidad necesaria. Se acumula, y esa acumulación genera inflamación, a veces visible, como en la gota, y a veces silenciosa, como un nivel elevado que aparece en un análisis de sangre y que muchas personas cargan durante años sin síntomas claros. El cuerpo produce ácido úrico gracias a una enzima que se llama xantina oxidasa. Esa enzima hace la conversión. Si la frenamos, se produce menos ácido úrico. Es exactamente el mecanismo que buscan los medicamentos más utilizados para tratar la hiperuricemia. Y hay algo dentro del clavo de olor que hace eso. Un estudio publicado en 2022 en la revista Drug Development and Industrial Pharmacy analizó el eugenol, el compuesto principal del clavo de olor,
el que genera ese aroma tan característico que reconoces al instante, y midió su capacidad para inhibir la xantina oxidasa. El valor IC50 obtenido fue de 3,51 micromolar. Para ponerlo en perspectiva, los investigadores calificaron esa potencia como notable para un compuesto de origen natural. El mecanismo fue confirmado como inhibición mixta, lo que significa que actúa en más de un punto de la cadena enzimática al mismo tiempo. En 2025, un estudio más reciente, publicado en Science Direct, evaluó el extracto acuoso de clavo de olor, preparado en agua exactamente como una infusión, en un modelo de hiperuricemia. El hallazgo fue doble. El extracto redujo la producción de ácido úrico, inhibiendo la actividad de la xantina oxidasa, y al mismo tiempo mejoró la excreción renal, regulando los transportadores que los riñones usan para eliminar el ácido úrico. Producción frenada, eliminación acelerada. Los dos lados del problema, atendidos por el mismo compuesto. Eso es lo que nadie te cuenta cuando habla del clavo de olor en otro video. Todo el mundo habla de sus propiedades antibacterianas, de su efecto sobre el dolor dental. Eso es lo conocido. Lo que los estudios recientes están mostrando sobre el ácido úrico es la parte que no circula todavía en el conocimiento popular, y es posiblemente la más relevante para el grupo de personas que más consume este tipo de contenido. Pero hay más, porque el clavo no se detiene en el ácido úrico. Un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, publicado en 2022, analizó a 70 adultos con síndrome metabólico durante 84 días. El grupo que recibió extracto de polifenoles de clavo mostró mejoras significativas en glucosa en ayunas, en los niveles de HbA1c, ese marcador que representa el promedio de azúcar en sangre durante los últimos 3 meses, y en la resistencia a la insulina. El grupo control no mostró esos cambios. Mismo período, mismas condiciones. La diferencia fue el clavo. Lo que tienes en el cajón, entonces, no es solo condimento. Es laurel trabajando sobre la sensibilidad a la insulina desde un ángulo, y clavo trabajando sobre la glucosa y el ácido úrico desde otro. Dos mecanismos distintos, dos frentes que, tomados juntos en una misma infusión, algunos investigadores ya llaman sinergia. ¿Y cómo se prepara? Es más sencillo que cualquier receta que tengas guardada. Necesitas 2 hojas de laurel secas enteras, no en polvo, no de bolsita de temporada, sino hojas enteras. El compuesto activo se preserva mucho mejor en la hoja íntegra que en el polvo procesado. Y 3 clavos de olor enteros, los mismos que usas para cocinar. Pon 1 litro de agua a calentar. El momento justo para agregar los ingredientes no es cuando el agua hierve a borbotones, sino cuando ya humea y empieza a moverse, lo que algunos llaman punto de temblor. En ese momento, agrega el laurel y los clavos. Baja el fuego al mínimo y deja hervir durante 10 minutos. Apaga, tapa la olla y deja reposar 5 minutos más antes de colar. La primera taza del día va en ayunas, unos 250 mililitros, antes de cualquier alimento. Si quieres, puedes preparar el litro completo y guardar el resto en el refrigerador para una segunda taza a media tarde. El sabor es ligeramente amargo y especiado al mismo tiempo. Si al principio te resulta muy intenso, unas gotas de limón ayudan a suavizarlo. Sin azúcar, sin endulzante de ningún tipo, porque el objetivo es que el cuerpo reciba los compuestos sin interferencia. Si te está sirviendo este contenido, hay algo que puedes hacer ahora mismo que no te toma nada. Dale like, así el canal puede seguir investigando y trayendo información como esta, y si quieres la guía completa con más combinaciones y horarios, la encuentras en el comentario fijado. Una cosa que necesito decirte, y te la digo como se le dice algo importante a alguien que uno aprecia. Si tomas medicamentos para el azúcar o para el ácido úrico, habla con tu médico antes de incorporar esta infusión de forma habitual. No porque el laurel o el clavo sean peligrosos, sino precisamente porque tienen efecto real. Y cuando 2 cosas trabajan sobre el mismo proceso al mismo tiempo, un profesional que te conozca necesita saberlo y acompañarte. Las personas que toman anticoagulantes también deben consultar, porque el eugenol del clavo puede afectar la coagulación, y las embarazadas deben evitar el consumo frecuente de esta combinación. Esto no cura nada. La naturaleza no funciona así. Lo que sí puede hacer, y lo que los estudios sugieren con datos concretos, es apoyar procesos que el cuerpo ya intenta hacer por su cuenta, como un aliado, no como un medicamento. Hay algo que me parece curioso y en lo que pienso cada vez que encuentro información como esta. Las hojas de laurel coronaron a los grandes de la antigüedad.
Los clavos de olor movieron rutas comerciales enteras durante siglos. Hubo guerras por controlar su producción en las islas del Océano Índico, cuando eran tan valiosos que se pesaban en oro. Y hoy, esos mismos ingredientes viven en el cajón de las especias, olvidados junto a la sal. A veces, lo que necesitamos no está lejos. Está esperando que lo veamos de otra manera. Cuéntame en los comentarios. ¿Sabías que el clavo de olor tenía algo que ver con el ácido úrico? Esa respuesta me dice si vamos bien.